La gracia no es libertad para pecar. La gracia es el poder de Dios. ¿Para qué? Para no pecar, ¿cierto? Es la que nos empodera, ¿cierto? Eso es la gracia de Dios. En la gracia no somos flojos, en la gracia trabajamos más. Pablo dijo, yo trabajo más que Pedro, que Juan, ¿cierto? Y dice, y no soy yo, sino que la gracia de Dios en mí. O sea, la gracia nos habilita para hacer todo, pero no porque me toca, sino porque sé quién soy, porque es mi naturaleza y necesitamos entender la gracia. ¿Listos? Así que una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que la gracia es el poder de Dios para que usted y yo caminemos en lo sobrenatural, no en lo natural, en lo extraordinario y no en lo ordinario. Eso es la gracia. Y por eso estamos enseñando acerca de la gracia. Ustedes saben que a Pablo lo encadenaron, lo pusieron preso, le pegaron, lo persiguieron. ¿Y sabe por qué? Por predicar el único evangelio que existe. Porque Pablo dijo, no es que haya otro evangelio, ¿cierto? Dice el evangelio de la gracia. Porque él dijo, solo en Cristo hay salvación, hay sanidad y hay redención. ¿Solo en quién? En Cristo. Y no más. Cristo es suficiente. No hay que circuncidarnos, no hay que hacer, porque todo lo hizo Él por nosotros. Y por eso Pablo fue perseguido. Y por eso decían que Pablo predicaba que la gracia era libertad para pecar. Y Pablo dijo, no, Señor, porque nosotros que hemos, ¿qué? Muerto al pecado, ¿cómo vamos a pecar? No, él no estaba diciendo eso. Pero los que no entienden la gracia van a decir eso. Por eso estamos enseñando y dando bases acerca de la gracia, para que usted y yo entendamos. Y lo que edifica la iglesia no es la ley, no es predicar ley, no es predicar mezcla, sino es predicar la gracia. ¿Sí? Si usted mira la palabra, nos dice que lo que edifica la iglesia es predicarle o enseñarle la gracia. Hace poco con mi esposa estábamos oyendo algo y esto se llama mezcla. Voy a decirlo para que ustedes puedan entender. En un lugar estaban adorando al Señor y estaban diciendo, estaban diciendo que lo mejor estaba por venir. Que lo mejor estaba ¿por qué? Por venir. Y yo les digo algo, lo mejor ya vino. No estamos esperando, lo único que la iglesia está esperando es el rapto. Pero lo mejor ya nos lo dio Dios, que fue su Hijo en nosotros. Entonces, si la iglesia no es consciente de eso, siempre va a ser consciente de que le falta algo y siempre va a estar pidiendo o dependiendo de algo. O sea, queriendo tener algo. Cuando Pablo dijo, estoy completo. ¿Sí es así o no? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que adoramos, por eso aquí filtramos las canciones, pero también con lo que hablamos o creemos, ¿no? Entonces hay que empezar a colocar el filtro de Cristo en lo que adoramos, pero también en lo que estudiamos. Y por eso estamos enseñando de la gracia. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 14 al 15, es nuestro texto base para lo que estamos enseñando. Esa dice, esfuérzate. ¿Sabe que cuando empecé a leer esta palabra, en esta dice, esfuérzate? Y encontré otra versión, no habla de esfuérzate, ni habla de... Este es el versículo que 14. Ahora vamos a mirar qué es esforzarse, pero póngame el 15. Sí, señor. Entonces vamos a leerlo en la versión Reina Valera.
desde el 14. ¿Seguir la paz con qué? Con todos. ¿Seguir la qué? Paz con todos. ¿Con quiénes? Con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá a quién. Al Señor. ¿Qué dice? Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora vamos a explicar qué es eso. ¿Listos? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Entonces, mire que lo primero que vimos fue vivir en ¿qué? En paz con todos, ¿cierto? O sea, nos anima la palabra ¿qué? A vivir en paz. Y no nos dice que pidamos paz, sino que vivamos ¿qué? En paz. Y sabe que una persona, escúcheme, solo va a poder vivir en paz con los demás cuando sabe que está en paz con Dios. ¿Sí o no? Por eso Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, Romanos 5, 1 dice, ahora que fuimos declarados justos a los ojos de Dios, ¿qué dice la Escritura? Tenemos paz para con Dios. Cuando usted sabe que usted tiene paz con Dios, usted puede expresar esa paz con los demás. Si usted no sabe que está en paz con Dios, entonces usted vive en guerra y no puede manifestarle esa paz a los demás. Tenemos que paz para con Dios. Y sabe que una cosa, esa paz no vino por producto o por lo que tú hiciste. Dice, tenemos paz para con Dios por medio de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. No es por lo que yo hice o haga. La paz que usted tiene ahora, la relación con Dios, no depende de lo que usted haga o hizo, depende de lo que Él hizo. Eso quiere decir que nadie podrá, y el Señor dijo, les doy una paz que nadie, ¿qué? Posicionalmente, iglesia, quiero decirle algo, posicionalmente en el Espíritu nadie puede quitarle esa paz. Como Cintia estaba diciendo cuando iniciamos, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Quién podrá separarnos de esa paz? Diga, nadie, absolutamente nada ni nadie. ¿Por qué? Porque esa paz no vino por lo que usted hizo, vino por lo que Cristo hizo en la cruz. Esa es su posición. Pero, diga, pero, si no tenemos una mente transformada, nosotros creemos que estamos lejos de Dios y que estamos en guerra todavía, como dice Efesios 2, enemigos de Dios. Y no es así, iglesia. Tenemos paz con Dios. O sea, tenemos una relación. En Adán éramos enemigos, pero en Cristo ahora somos sus hijos, sus amigos. Tenemos paz con Él. Y es importante saberlo. Recuerden que estamos hablando de nuestra ¿qué? Posición también, ¿cierto? Y estamos hablando de lo que Dios nos habló para este año, que es ser consciente. ¿Cómo hace usted consciente a una persona de algo? Alguien que me pueda ayudar. O sea, ¿cómo usted puede hacer consciente a un hijo, ejemplo, a un hijo de algo? De que tienda la cama, un ejemplo. Enseñándole todos los días lo mismo, dele que dele, uno y otro, y todo, y así mismo todos los días, ¿cierto? Entonces ya usted no necesita de qué, mandarlo, porque eso se le hizo que una cultura. ¿Eso qué fue? ¿Qué sucedió en él? Que él fue consciente de eso, y ya él lo hace, ¿sí o no? Sin estarle diciendo nada. Entonces, cuando a nosotros nos enseñan de nuestra posición en lo que estamos en Cristo, eso los va a hacer a ustedes conscientes, para que donde quiera que vayamos o estemos, usted sea consciente que Él vive en usted, y que usted es uno con Él, y es consciente de su presencia. Y el beneficio de ser consciente de su presencia, ¿sabe cuál es? Que usted puede manifestar su presencia. Entonces, cuando yo les he dicho, cuando hay un problema en una persona, cuando hay un enfermo, cuando hay un paralítico, cuando hay una persona endemoniada, usted no necesita de ir a ayunar. Yo ayuno, es bueno, pero no necesita de decir, espere, yo voy y oro 5, 20 o 20 minutos para hacer o para manifestar el poder de Dios, sino que usted, como es consciente de su presencia, inmediatamente usted
declara la palabra de Dios, la autoridad que tenemos en Cristo, ¿cierto? Eso es importante. Nosotros oramos, nosotros ayunamos, nosotros leemos la palabra, pero eso no es lo que nos da la autoridad para hacer, es lo que Cristo hizo en la cruz, es lo que nos da revelación. ¿Listos? Entonces, ¿cuántos tienen paz para con Dios? Diga, entonces ahora sí puedo expresar esa paz hacia los que demás, ¿cierto? ¿Sí es así o no? Y segundo, ¿qué dice? Paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie puede ¿qué? Cuando a mí me enseñaban de esto, yo decía, wow, Señor, tengo que portarme bien para poder ver al Señor. Pero cuando entendí que la santidad no se trata de una conducta, de una mala conducta, sino se trata de que Dios en Cristo lo apartó, lo cogió para Él y por Él, para un propósito eterno. Santidad no tiene que ver con lo que usted hace. Ahora santidad tiene que ver con lo que usted es. Y de lo que es en Cristo. Tú no fuiste santo, o Dios no lo declaró santo por lo que usted hizo. Dios lo declara a usted santo por lo que Él hizo. Porque Él sí fue verdaderamente santo. Y Él nos justificó y nos santificó. Entonces, santidad no tiene que ver con lo que yo haga. Entonces, el día que yo me equivoque, ¿yo sigo siendo santo o dejo de ser santo? ¿Sigue siendo? Sigue siendo santo. Ahora, eso no es libertad, escúcheme, para equivocarme. Pero ¿sabe qué es? Poder, para cuando caigo, levantarme. Cintia decía algo también, ahí es donde no hay acusación. El diablo vino a acusarnos, ya no va a la presencia de Dios. En el antiguo pacto iba, ahora en el nuevo pacto no puede ir, pero él acusa a los creyentes en la mente. Entonces cuando usted se equivoca le dice, usted es esto, usted es esto y usted es esto. Pero el espíritu que está dentro de usted está para convencerle de la justicia y le dice, usted es la justicia de Dios, usted es santo. Eso es poderoso, ¿no? Entonces, ¿entendemos la santidad? Eso es santidad. Y la otra dice, miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Entonces, la tercera palabra que vamos a estar viendo es, ¿cuál sería? Amargura. ¿Cómo sería? Amargura. Entonces, viviendo sin amargura, coloque ahí, los que están escribiendo, viviendo sin ¿qué? Amargura. Y no hay ningún creyente amargado, porque usted no es amargado, pero sí hay algo entre un alma no transformada y el cuerpo que va a hacer que el creyente experimente amargura, porque el alma bien puede, transformada, dejarse guiar por el espíritu, o no transformada, dejarse guiar por la carne, y eso trae ¿qué? Diga amargura. Y un creyente puede experimentar, usted no le puede decir a un creyente que es amargado, porque le está diciendo una mentira, porque Cristo le dice, Él es ¿qué? Justo, Él es santo, la paz mía está en Él. Pero sí puede experimentar ¿qué? Amargura. ¿Sí o no? ¿Lo creen o no lo creen? Entonces la tercera expresión de la gracia se llama ¿qué? Viviendo sin ¿qué? Amargura. Y la palabra clave es raíces. Ahí habla de raíces.
¿Y por qué raíces? Porque ahí dice que las raíces vamos a volver a leerlo. Mirad no sea que alguno deje de alcanzar ¿qué? La gracia de Dios, que brotando alguna ¿qué? Raíz de ¿qué? ¿Qué es lo que trae amargura? La raíz de algo que usted todavía no ha podido soltar, que no es, pero que todavía está en tu mente. Eso trae amargura. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Listos? ¿Contentos o no contentos? Estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Y me encanta eso porque eso realmente nos hace libres. Entonces vamos a mirar o a definir qué es la palabra raíz. ¿Qué significa la palabra raíz? Y es es estar estable. Raíz, ¿qué es? Estar ¿qué? Estable. 2, es establecer una vida de estabilidad. Y voy a preguntar esto, sobre todo a las mujeres. A los hombres casi no, pero a las mujeres sí. ¿Cuántas de ustedes desean tener una estabilidad en su matrimonio? Amén. ¿Sí o no? Porque hay una inseguridad y eso no es bueno para el matrimonio. Eso trae amargura. Por eso raíz es ¿qué? Estabilidad. Y las mujeres necesitan sentir o creer que tienen una estabilidad en la persona que tienen. Sobre todo ellas, que están seguras con la persona que tienen. ¿Sí es así o no, mujeres? Pues estoy hablando lo que no es. Entonces es 2, establecer una ¿qué? Vida de estabilidad. Y 3, es ser arraigados. 3, es ser arraigados en algo o en alguien. Y usted y yo estamos arraigados en Cristo Jesús. Eso es seguridad. ¿Sí o no? Entonces, una persona puede estar arraigado en la mentira o puede estar ¿qué? Arraigado en ¿qué? En la verdad. Pero esto depende de lo que usted está creyendo. Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad nos hace ¿qué? Libres. Diga, pero nosotros estamos arraigados y sobreedificados en Él. Gloria a Jesús. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cuántos recibieron al Señor Jesucristo? ¿Cuántos lo hemos recibido? Ahora Pablo dice, ahora por eso, escuchen lo que él va a decir. Anda en Él. O sea, caminemos confiados, no en nosotros, sino en quién, en Él. No mirándonos a nosotros, sino mirándolo a quién, a Él. Esa es la clave. Cuando nosotros nos miramos a nosotros, estamos mirando las imposibilidades. Pero cuando lo vemos a Él, estamos viendo ¿qué? ¿Las qué? Posibilidades. Entonces la clave del creyente no es vernos fuera de Cristo, sino es vernos en Cristo. Y hay cosas, no, voy a decirlo así, todas las cosas
o todos los problemas que el creyente tiene en el alma no van a salir porque alguien le ponga manos, o porque vayan a un encuentro. Y eso es bueno. Pero la iglesia, no sé si nos hemos dejado desviar de la verdad. Lo que va a hacer que usted empiece a creer como Él, a verse como Él, es conocerlo a Él. Y conocer quién es usted en Él, y eso solo es a través de las Escrituras. Maldiciones generacionales. Un creyente no tiene eso, porque Cristo lo redimió. Tiene malos pensamientos, malos hábitos en su mente. Y Pablo dijo, para la mente le tengo una solución. Romanos capítulo 12, versículo ¿qué? 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deja que el Padre los transforme en una persona nueva al cambiarles la manera de pensar. Y entonces usted va a conocer cuál es la voluntad del Padre para usted, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Esa es la clave. ¿Listos? ¿Cómo vamos? 7. Arraigados y sobreedificados en Él. ¿Cómo nos edificamos, iglesia? En Él, en el oírlo a Él, en verlo a Él. No en Moisés, no en Abraham, no en la ley, en la gracia. La gracia es Cristo. Entonces a veces yo, por ejemplo, yo leo el Antiguo Pacto y yo leo el Nuevo Pacto. Pero leo una vez el Antiguo Pacto en el año y leo como 3 o 4 veces el Nuevo Testamento, porque ahí es donde yo estoy. El Antiguo es mi ejemplo, pero el Nuevo es lo que yo soy. No estoy diciendo que no sea, pero tenemos que entender esto, escúcheme. Hay una verdad pasada y hay una verdad presente. Y la verdad para Israel es lo que el Señor dijo en los evangelios. Pero la verdad para la iglesia es lo que empezó a decir desde Romanos en adelante. Entonces necesitamos saber, conocernos. ¿Listos? Dice, arraigados y sobreedificados. ¿Cómo somos arraigados y cómo somos sobreedificados? Solo en Él, diga, solo en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. O sea, hablando palabras de gracia, pero también dando gracias. ¿Hablando qué? Palabras de gracias, pero también dando gracias. Entonces el amargado, ¿cómo se la pasa? Hablando mal de los demás. ¿Y qué más? ¿Qué más hace el amargado? Quejándose, todo está malo. ¿Cómo va, hermano? Llevándola. ¿Cómo va, hermano? Ahí sufriendo. Como 3 en un, ¿cómo? En un burrito. O sea, incómodos. Está en Cristo y está incómodo. ¿Cómo es eso, hermano? No lo ha entendido. Porque se está viendo fuera de Cristo, no en Cristo. Siempre que nosotros nos veamos fuera de Cristo, en cualquier circunstancia, vamos a experimentar cosas que Dios no quiere que la iglesia esté experimentando. O sea que esto nos quiere decir que nosotros debemos echar raíces en Él. ¿Para qué? Para llevar una vida estable. A veces nosotros predicamos mucho de nosotros
de lo que hemos hecho. Pero necesitamos a la iglesia, al pueblo de Dios, necesitamos es 100% hablarles de Cristo. Yo tengo como 4 versículos, estaba estudiando qué es lo que edifica la iglesia, Señor. Y he encontrado como 4, nada más. Hay muchos más, pero voy en 4. Que lo que edifica es la gracia de Dios. La fe es, en la Reina Valera 2015 original, dice, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Cristo, o sea, oír a Cristo, lo que Él hizo y lo que somos en Él. Muchos más, pero entonces empecemos a buscarlos. ¿Listos? Entonces estamos mirando 3 expresiones de ¿qué? De la gracia. Una es vivir en ¿qué? En paz. La otra, santidad. Y la otra, ¿qué es? Vivir sin amargura. Entonces la pregunta sería, ¿qué es vivir en relaciones de paz con los demás, en santidad y con raíces nuevas de la nueva creación? Es vivir en la gracia. Eso es, vivir en la ¿qué? Gracia. Donde usted no experimenta la amargura, ni tiene raíces de esto, porque usted ha entendido que es una nueva criatura y que no tiene pasado y no se acuerda y no está allí quejándose y pensando en lo que no le hicieron o lo que le hicieron, porque usted es meditando en lo que ahora es. Eso es re importante. ¿Listos? Vivir en la gracia es fundamental, es la razón del ser del nuevo nacimiento. Voy a volver a repetirlo. Vivir en la gracia es fundamental, o sea, no en la ley y no en la mezcla, donde te dicen, Dios te puede sanar a un creyente nacido de nuevo, pero tienes que hacer esto, o tienes que dar esto. Eso se llama mezcla, como lo que estábamos diciendo en las canciones. Vivir en la gracia es fundamental, es la razón del ser del nuevo ¿qué? Pacto. Sabiendo que estamos en un nuevo ¿qué? Pacto establecido con mejores y mayores ¿qué? Promesas para nosotros. Entonces, vamos otra vez a nuestro texto, Hebreos 12:15, para empezar desde el 15. Y miremos cómo inicia él diciendo. ¿Cómo inicia diciendo? Mirá que bien. Entonces él inicia diciendo como que preste mucha ¿qué? Atención a lo que voy a decir. O sea, quiere decir que es algo muy ¿qué? Importante, ¿sí o no? Es algo ¿qué? Muy ¿qué? Importante. Presta atención. Entonces el texto comienza con una alerta, pero sigue con una ¿qué? Exhortación. Mirad bien, no sea, la exhortación viene, que dejando de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean ¿qué? Contaminados. Ahora, cuando la Biblia habla de alcanzar, no es que usted está tratando de alcanzar la gracia, escúcheme, porque la gracia es una persona, es Cristo, usted está en la gracia. Usted está en Cristo. Pero a veces los creyentes están tratando de alcanzar algo que ya tenemos en Él. Porque Cristo, la gracia es una persona, pero la gracia también tiene unos ¿qué? Beneficios. O sea, la gracia también es todo lo que Jesús ganó por usted. Es todo lo que Jesús ganó por usted, gracia.
Entonces a veces dejamos de alcanzar todo lo que Jesús ganó por nosotros y para nosotros. Sanidad, que ya fue, riquezas que ya fueron, autoridad, todo eso, ¿sí? Entonces el texto comienza con una ¿qué? Alerta y sigue con una exhortación. Vamos a mirar qué significa la palabra exhortación. Y la palabra exhortación no significa regaño. Vamos a exhortar, entonces vamos a regañar. No. En el griego significa parakaleo, parakaleo, para de kilo, o, parakaleo. Y esto significa que usted lo están, ¿qué? Lo están levantando, a usted lo están animando para que pueda caminar en la gracia, para que pueda vivir en una vida sobrenatural. Eso significa ¿qué? Exhortar. No es regañar. Es que a usted lo están ¿qué? Levantando, lo están animando para que vivan la gracia y para que vivan lo ¿qué? Sobrenatural. Porque usted es una persona no ordinaria, sino extraordinaria. Eso es. Para que usted camine en victoria. Entonces, esto está hablando también para la iglesia. Cuando alguien está en la iglesia debe ser fiel a su iglesia local, porque allí van a exhortarlo, van a tenerle una alerta que es para levantarlo, para animarlo, para que camine en victoria y para que no deje de alcanzar la gracia de Dios. Entonces a veces en la iglesia se exhorta, pero exhortamos, pues gracias a Dios hemos aprendido cómo exhortar desde la gracia. El pastor alemán, y me gusta decir esto, porque él es muy sabio en esto, y dice: la consejería del nuevo pacto no es para tratar de solucionarle una mala conducta a un creyente, porque si usted trata le soluciona una, entonces mañana viene por otra y toda la vida el pastor se la va a pasar en eso. Pero dice, es para mostrarle al creyente quién es, porque cuando él entienda quién es, entonces va a caminar como lo que es. Y es más, el Espíritu Santo nunca está para decirle al creyente: usted es un pecador por lo que está haciendo, usted eso por lo que está haciendo. El Espíritu Santo, dice la Biblia, convence de justicia. ¿Qué quiere decir eso? Le dice: usted es la justicia, usted es una nueva criatura, usted es santo. Eso le dice. Entonces podemos exhortar animando para que ¿qué? Camine en la gracia, para que camine en lo sobrenatural. ¿Listos? No podemos entender la gracia, el evangelio, sin la iglesia, porque Dios te pone en una iglesia local para que usted tenga raíces. Chévere nacer de nuevo, pero lo importante de todo es nacer de nuevo, pero lo segundo es congregarse. Porque si no nos congregamos, entonces no vamos a echar ¿qué? Raíces en Él, profundas en Él. Y dejamos de alcanzar ¿qué? La gracia. ¿Sí o no? Entonces yo no entiendo cómo alguien puede decir: no, yo veo por tele, o yo no necesito de la iglesia o de congregarme en un lugar. Necesitamos. ¿Listos? Entonces vamos a hablar de unas palabras que encontramos también en ese texto. Volvamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Capítulo 12, versículo 15. Entonces mire cómo dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Alcanzar qué? La gracia de Dios. ¿Qué significa no deje de alcanzar la gracia de Dios?
Escúcheme, ¿qué significa esto? No viva debajo de la condición de lo extraordinario de la gracia de Dios. No viva debajo de la condición de lo extraordinario de la gracia de Dios, porque su lugar es estar sentado con Cristo en lugares celestiales con Cristo. O sea, no se baje de la posición, no se mire fuera de Él. Eso es no alcanzar. ¿Listos? La palabra alcanzar significa mirar arriba. La palabra alcanzar significa mirar ¿qué? Arriba. Cuando alguien está penado, o cuando alguien tiene algo oculto que lo acusa, esa persona a toda hora está mirando ¿qué? Abajo. Y usted tiene algo con alguien y sabe algo, o esa persona tiene algo con usted, no es capaz de mirarlo a los ojos. Siempre lo está mirando como así, ¿sí? Y está mirando así. Cuando un creyente no sabe que no hay condenación para él y no entiende esto, deja de alcanzar la gracia, entonces a toda hora está mirando hacia abajo. Está mirándose desde otro lugar, no desde el lugar que está en Cristo. Y no está mirando arriba, sino está mirando abajo. Y no está mirando desde arriba. Entonces la palabra alcanzar significa mirar arriba, mirar superiormente, mirar en las esferas celestiales, mirar en los lugares celestiales. Que ninguno deje de alcanzar, o sea, no dejes de mirar hacia arriba, no dejes de mirar desde el lugar donde usted está sentado con Cristo. O sea, no se pare de la posición donde usted está, siga sentado en cualquier circunstancia. Por eso Colosenses 3, 1 al 3, ¿qué dice? ¿Qué dice? Coloquémoslo allí un momentico. En esta dice sí, pero en la otra dice, colóquemela en la NTV. Ya. ¿Qué diferencia hay sí y allá? Esta lo dice mejor, no es sí, es que ya. Ya que han, la otra lo pone como en duda, sí, pero esta lo pone en ¿qué? En su posición, es una verdad, eso ya pasó en usted. Ya que han resucitado a una ¿qué? Nueva vida. ¿Cuántos han resucitado a una nueva vida? Ahora mire lo que dice, una nueva vida ¿con quién? Con Cristo, ¿no? Pongan la mirada ¿en dónde? En las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la diestra del Padre o a la derecha del Padre. El 2. Piensen en las cosas de ¿dónde? ¿Dónde están pensando los creyentes? ¿Dónde estamos pensando hoy en día? Y ese es el problema de nosotros. ¿Cuánto tiempo usted medita en las cosas del cielo? O una pregunta, ¿cuántas veces usted ha meditado, pensado, cómo será el cielo a donde yo voy a ir? El día que se encuentre con Jesús, el día que vaya al tribunal de Cristo, el día que vaya a las bodas del Cordero, el día que regresemos con Cristo acá. ¿O cuándo será el día del rapto, Señor? ¿Cómo será ese cuerpo? Ese día donde voy a encontrarme con mis familiares que murieron en Cristo. Yo creo que nosotros no hemos meditado en eso. Y meditamos o pensamos mucho en las cosas de ¿qué? Piensen en las cosas del cielo, no en las cosas de la tierra. 3. Me gusta. 3. Pásemela al 3. Pues ustedes han muerto a esta vida. Ustedes, nosotros hemos ¿qué? Muertos a esta vida, pero escuchen bien, y su verdadera vida está ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. Entonces, a veces la iglesia pensamos mucho en las cosas y nos enredamos en las cosas de acá, eso es lo que nos enreda. Ahora, no está mal que usted no, a mí me gusta que la gente que venga acá trabaje, porque Pablo dijo, el que no trabaje, que no busquen la excusa de venir a la iglesia o de servir para decir no.
no trabajar, no, hay que trabajar. Pero Pablo dijo, pero no soy yo, sino es que la gracia de Dios en mí. Y Pablo dijo, yo trabajo más que todos. Y es bueno, aquí hay varios empresarios. Y los felicito, emprendedores y todo, gente que berraca. Pero no podemos solo ocupar o estar pensando solo en esas cosas. Porque usted no fue diseñado, escúcheme, para vivir acá. Tú estás por un momento acá. Pero un día tienes que dejar esta tierra. Pero el Señor le va a preguntar qué hizo mientras estaba en este cuerpo y en el cuerpo de Cristo. Ay, me la pasé construyendo casas, me la pasé viajando. Está bien, no está mal. Pero ¿qué más hizo? No eso. No entendió el plan de Dios para usted en la tierra. ¿Está malo viajar, pastor? No, chévere, a mí me gusta viajar. Pero no podemos solo estar enfocados en eso. ¿Estamos entendiendo algo? Efesios 2:6. Léanlo, leámoslo. Mi pregunta para la iglesia hoy es, ¿dónde está usted? Y usted puede decir, pastor, estoy aquí sentado en esta silla. Pero usted no es ese cuerpo ni es esa alma. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está usted? Y cuando tiene un problema, ¿dónde está usted? Y cuando tiene una crisis, ¿dónde está usted? Pero el problema radica en esto, que no somos conscientes de eso. Por eso el Señor, ay pastor, ya lo tiene rayado con eso, pero lo voy a volver a decir. Sí, sea consciente de mi presencia hasta que yo venga. No es de este año, es hasta que Él venga y va a practicar mi presencia. Eso nos lo dijo el Señor a la iglesia. Estamos trabajando en eso, por eso le estamos enseñando acerca de su verdad. Gloria a Jesús. No dejes de mirar en un sentido, no dejes de mirar en un sentido superior, es decir, no viva en lo ordinario, viva en lo extraordinario. No deje de alcanzar, o sea, no deje de vivir en una vida superior para vivir en una vida ordinaria. ¿Usted qué es? ¿Extra? Eso es, eso somos. Que la gente no nos vea así. ¿Sí o no? Entonces, no viva ordinario, viva lo que es, viva extraordinariamente. Cuando una persona deja de alcanzar la gracia, significa que empieza a sobrevivir. ¿Qué es sobrevivir? Que le dice mentalmente al Señor, Señor, déjame que yo puedo. Yo lo puedo hacer, yo lo hago mejor que usted. Yo sé más. Y es a mi manera. Yo quiero hacerlo a mi manera. ¿Cuántos hemos dicho eso? No, es que yo sé cómo es. No. Empieza a sobrevivir, porque cuando usted empieza a vivir por lo que usted siente o vive,
siente o ve, empieza a sobrevivir. Pero Dios no lo puso a usted para sobrevivir. Dios lo puso para que usted esté sentado en lugares celestiales, para que viva la clase de vida de Dios. Entonces empezamos, empieza a dejar el lugar celestial donde está posicionado mentalmente en Cristo, en su justicia, en Cristo. Empieza a vivir ordinariamente como los demás. Ejemplo, y a mí me gusta comparar eso porque me gusta la pesca, a otro le gusta el fútbol, a otro le gusta y respeto, chévere. ¿Qué pasaría si un pez se salta del agua para colocarse en lo seco y empieza a nadar? ¿Qué pasa? A tratar de nadar. Empieza a sobrevivir. A tratar de vivir. ¿Sí o no? ¿Sí lo creen o no? Eso pasa con un creyente. Un pez fue diseñado para vivir en el agua. Si un pez deja de andar en el agua, de nadar en el agua, pierde la razón del ser, pierde la razón del ser original. Cuando nosotros dejamos de alcanzar la gracia, perdemos la razón del ser original para depender de nosotros. Esto mismo pasa con el creyente deja de alcanzar, o sea, deja de disfrutar de la gracia de Dios cuando empieza a vivir en lo ordinario, ¿cierto? Hay cosas ordinarias, y esa era la primera palabra. Vamos a ver, y aquí voy a terminar, no puedo decir todas las palabras, pero voy a terminar en esta. Segunda palabra, vamos a nuestro texto base. ¿Hebreos qué? 12:15, bien, chévere. Cuídense unos a otros. Ese es el 15, sí. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de ¿qué? Amargura. Amargura, vamos a mirar amargura y terminamos. Entonces puede haber varias raíces de amargura, no solo una, ¿no? Pueden haber varias cosas que le pueden traer amargura, ¿cierto? No hay una sola cosa, pero una persona le puede traer amargura. Por ejemplo, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué puede traer amargura? ¿Cómo? Resentimiento, bien. Pero, ¿qué otro? A ver. ¿Cómo? Las deudas. Falta de perdón. Entonces, vamos a mirar qué significa la palabra amargura. La palabra amargura en el griego es la palabra, escuchen, la palabra amargura en el griego es la palabra pilcría. Pilcría. Que significa pulsante, que significa veneno, que significa atravesar, que significa perforar, que significa amargo. Entonces yo lo voy a deletrear y lo voy a decir así, escúcheme. No, pero sigan escribiendo, tranquilo, yo los espero. Lo voy a decir de esta manera, a ver si lo entendemos. Pulsante veneno que atraviesa y perfora y produce amargo, amargura. Eso es. ¿Eso es qué? Amargura. Las raíces de amargura atraviesan la vida de alguien cuando deja de alcanzar ¿qué? La gracia, cuando deja de estar en lugares celestiales. Esta raíz seca todo, seca tu vida, seca las relaciones, seca las metas, seca las finanzas, seca los huesos. Y la amargura causa enfermedad.
¿Sí o no? ¿Estamos? Hay mucha gente amargada, pero no creyentes. Hay creyentes que están experimentando eso, que no deberían estarlo experimentando. Entonces, la amargura causa enfermedad. Y sabe, la amargura viene de estar recordando su pasado. ¿Sí o no? La mayoría estamos recordando ¿qué? El pasado, lo que le hicieron. Es que a mí me hicieron esto y a mí me hicieron aquello. Mi abuelita o mi tío, mi primo, mi papá me hizo eso y por eso yo soy así. Es que me humillaron, me amarraron, me hicieron, perdón, me abusaron. Esto va para hombre y para mujer, oye, pero no solo a las mujeres las abusan, también a los hombres. Entonces se la pasa recordando eso. Y eso trae amargura, que trae enfermedad, que mata su relación que ahora tiene con alguien, mata las finanzas, porque me quedé en el pasado, porque es que yo fui la víctima y a mí me hicieron. Es que si no me hubieran hecho eso yo sería otra persona. Pero usted no es otra persona por lo que le hicieron, usted es otra persona por lo que está en Cristo. Usted no se está viendo en el pasado, usted se está viendo en Cristo. Hay personas que no han podido olvidar, perdonar, y todo lo han traído y lo han aplicado y lo están viviendo en la pareja. Y la pareja está viviendo y sufriendo eso de su pasado. ¿Eso trae qué? Que mata. Entonces, recordando su pasado, recordando lo que le hicieron. Es que esa persona me humilló cuando yo era pequeño. Es que me tengo que vengar, tengo que demostrarle que yo voy a tener, que yo voy a hacer. Yo fui pobre y yo no comía, y yo comía solo plátano y chigüiro, pero voy a demostrar a la gente que soy alguien, así me toque pasar por encima el que sea, porque tengo orgullo. Amargura viene de estar ¿qué? Recordando su pasado, lo que le hicieron y también lo que no pudo hacer. Si yo fuera hecho, si yo hoy fuera el hijo del presidente, si yo fuera el hijo del alcalde, si fuera el hijo del gobernador, si fuera el hijo de la familia tal, pero no sabe que tú estás en una mejor familia. Yo no quisiera ser de ninguna otra familia, así tengan muchísima plata, porque estoy en una mejor familia. Y ustedes son mi mejor familia. ¿Estamos o no estamos, iglesia? Para afuera eso. Y sabe, y por eso dejamos de alcanzar la gracia. Deja de verse en lugares celestiales, deja de ver las posibilidades que tiene en Cristo para ver las imposibilidades que le está mostrando el mundo. Segunda de Corintios 5:17 es un capítulo o un versículo, perdón, muy recordado y que la iglesia debería sabérselo y algunos no se lo saben, pero deberían de estudiarlo. Si alguno está en Cristo, ¿qué es? ¿Es el mismo de ayer? Nueva criatura es. Y quiero darle una buena noticia: las cosas que le hicieron en tu pasado, lo que no hizo, quedaron atrás.
No recuerde eso. No traiga memoria de cosas que no le edifican. Pablo dijo esto en Filipenses 3:13 al 14. Vamos a leerlo todos. Y voy a terminar ahí. Tengo muchas cosas más que quisiera que nosotros aprendiéramos hoy. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago: olvido ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué olvida? ¿Usted cree que si Pablo no hubiera olvidado lo que le hicieron los gentiles, los judíos y los gobernantes, no había podido predicar el evangelio de la gracia? Porque a él lo azotaron, lo encarcelaron, lo apedrearon, lo encadenaron, lo golpearon. Pero él dijo: una cosa voy a hacer. Y Pablo también sabía mucho, ¿no? Pero voy a olvidar eso que aprendí en la religión y lo que me hicieron las personas, porque ahora voy a vivir en lo que soy, que es Cristo. 14. Prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Terminemos ahí. Gente sabe que la amargura, trae también orgullo, y hay gente que se dejó afectar por eso, y entonces ahora está experimentando orgullo. Y el orgullo quiere que todo el mundo haga lo que él quiere. El orgullo es algo que la persona que lo tiene no sabe. Alguien dijo por ahí, es como el mal aliento. Todo el mundo sabe que lo tiene menos la persona. Pero en el creyente existe una persona que se llama la persona del Espíritu Santo, que nos dice, pero que nosotros a veces no obedecemos. Y entonces el orgullo lleva a manipular. Y el orgullo lleva a que la persona haga una cosa, aunque esté mal, pero por orgullo lo voy a hacer, así me equivoque. En la Biblia habla de un hombre, un rey, ¿cómo se llamaba? A ese hombre le descifraron una visión que tuvo, y como que lo estaban alertando: cambie su forma de ser. No cambió, y su orgullo lo llevó a tener una mente, escúcheme, de animal. Y la mente de animal lo llevó a comer con los animales y a vivir como los animales. Siendo un rey, se paró en el palacio y dijo: mira todo lo que yo he construido, lo que he hecho con mis esfuerzos. Y Pablo dijo: soy lo que soy por la gracia de Dios. Entonces la amargura lleva a que las personas también entren en orgullo, y el orgullo es peligrosísimo, porque se centra únicamente en él, no en los demás, y quiere pasar por encima de lo que sea para cumplir sus metas, sus logros. Y eso es no alcanzar ¿la qué? La gracia de Dios. Se está perdiendo de beneficios, porque lo que hace el Señor es bueno. Dice que Él ve de qué, lejos al orgulloso, pero usted no es orgulloso. Escúcheme, yo no siento que ustedes sean orgullosos. Hay algo dentro de usted que se llama carne
y hay algo entre usted que llama alma no transformada. Esas dos cositas se unen y eso forma orgullo, pero no es usted, pero usted sí está permitiendo eso. Entonces eso lo lleva a hacer eso. Y se está dejando de disfrutar de lo que Dios ha hecho para usted, porque usted le está diciendo a Dios, déjeme que yo sé cómo hacerlo. Que está mal. Tranquilo, yo sé cómo hacerlo. No se vaya por ahí. Tranquilo, yo sé cómo hacerlo. Y eso se llama dejar de alcanzar la gracia de Dios. Es dejar de caminar en su gracia, dependiente de Él para depender de mí. Es para dejar de vivir en Él para sobrevivir, como yo quiero. Eso se llama dejar de alcanzar la gracia. Les amo mucho y estamos para aprender. Yo he aprendido y voy a colocar en práctica ciertas cosas que el Señor me habló acerca de cosas que tengo que corregir. Espero que ustedes también.